Se estima que 200 años antes de Cristo fue cuando se dieron los primeros indicios de comunicación humana por voz. Que esto sería, pues ahora sí que el inicio de la comunicación, cuando nace la necesidad de que una persona sea entendida, escuchada o quiera transmitir algún tipo de conocimiento o sentimiento a otra persona. 50.000 años antes de Cristo se tiene el registro de las primeras pinturas rupestres. Estamos hablando de 150.000 años después de las primeras estimaciones del lenguaje. Es lo que todos conocemos como pinturas rupestres, estas que se encuentran en cuevas o cavernas, que pues es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. 3.250 años antes de Cristo se tiene estimado que nace la escritura jeroglífica, que es característica de la cultura egipcia. Ahí también les puse una imagen para que puedan darse una idea, y yo creo que es algo también muy conocido y muy popular. En 776 a.C. se tienen registros de las palomas mensajeras. En 900 a.C. se crea el primer servicio de correos en China con fines burocráticos. Ahí puse algunas imágenes que pude rescatar que hacen referencia a este acontecimiento. En 1050 a.C. surge el primer alfabeto fenicio. Pues yo no tenía el conocimiento de este tipo de alfabeto, pero pues al parecer es antecedente. Ahí puse imagen de los símbolos que se tienen registrados y luego la traducción de ellos. 105 después de Cristo se registra el papel y los indicios de la imprenta. Ahí también tengo algunas imágenes que consideré representativas de este acontecimiento. En 1814 Niepce toma las primeras fotografías de la historia, y es que son las primeras fotografías registradas. Ahí, aquí a su izquierda les va a aparecer lo que fue el primer prototipo de cámara fotográfica, y la foto de abajo es la primera que está registrada como primera fotografía. En 1876 Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono, y ahí también puse una foto de este personaje histórico y del primer prototipo del modelo de teléfono. En 1920 aparece y se populariza la radio. Esos fueron los primeros prototipos de radio. Me parece que arriba es la máquina donde se transmitía la radio, y abajo están las radios que una persona podía tener en su hogar. En 1927 la BBC de Londres inicia la programación de TV. Y pues esas son también el estudio de grabación donde se emitían los programas de televisión. En la parte inferior y en la parte superior están los programas, las televisiones antiguas, y donde se veían los programas. En 1966 EU lanza el primer satélite de telecomunicaciones, Telstar 1. También está ahí la imagen representativa a ese acontecimiento. Y 1994 Internet es liberado al público general. Maravilloso invento. Posterior a eso hay muchísimos más descubrimientos, acontecimientos, pero creo que de ahí los demás son un poco más populares. Personalmente, realizando esta investigación, pues tuve oportunidad de echarme un clavado a todo el pasado. Creo que lo más relevante viene siendo eso, los indicios. Una vez claro los antecedentes de la comunicación, vamos a proceder a explicar un poquito acerca de los tipos de comunicación y sus características. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la comunicación verbal, que esta se desencadena
en la comunicación oral y la comunicación escrita, que ambas componen a la comunicación verbal. El lenguaje oral es este que estoy implementando ahora mismo, que nace a través de la necesidad que tiene el ser humano de expresarse, de dar a entender, pues ahora sí que sus pensamientos, sus sentimientos o sus ideas, que de hecho, como vimos anteriormente, fue la primera manifestación de la comunicación. Pues bueno, el lenguaje escrito, que también es parte de la comunicación verbal, es esa misma necesidad, pero ahora plasmada a lápiz y papel, plasmada en letras, y actualmente también se plasma de manera digital. Pero la diferencia entre estos vendría siendo que el discurso oral es un poco más libre, si bien tiene que tener una estructura, como ahora mismo lo estoy haciendo, me baso en esta estructura y yo con palabras intento redactar el mensaje de una manera más libre. Este mismo mensaje ya lo hice anteriormente en otra tarea de manera escrita y pues fue un poco más formal, utilicé otro tipo de lenguaje, de tecnicismos, para que quede pues de una manera más concisa, más sólida ese concepto. El lenguaje oral permite hasta cierto punto divagar un poquito, cantinflear diríamos aquí en México. Ahora vamos a hablar del lenguaje no verbal. Con esto no me voy a referir a que el lenguaje no verbal se refiera a un lenguaje que está peleado con el lenguaje verbal, sino que así es como se estudia o se refiere a no nada más las palabras que salen de tu boca, sino también a la modulación de la voz, a el cuerpo al momento de estar hablando, lo que estás expresando y todas esas cosas que nos ayudan a dar un mensaje más claro y más conciso al momento de querer comunicar algo. Lo vamos a dividir en 3 subtemas que vendrían siendo la kinestésica, proxémica y paralenguaje. Comenzamos con el concepto de kinestésica, que viene siendo lo que llamamos lenguaje corporal, que precisamente es esto que acabo de hacer, por medio de señas, de símbolos, de guiño en el ojo, asentimiento de cabeza, negación, mandar un beso. Por medio de tu cuerpo ayudas a que tenga congruencia y se entienda un poquito mejor el mensaje. Guías a que ya no nada más son las palabras, sino también es la expresión de tu cuerpo que está ayudando a transmitir lo que quieres decir. Un ejemplo de eso lo podemos ver muy marcado en la actuación. Si es necesario, en un diálogo lloras, se te rasan los ojos. También se puede ver en la poesía, que por medio de la mímica tratas de darle fuerza al fundamento pues que tiene ese poema o esa poesía. Otro concepto a estudiarse es la proxémica, que la proxémica es parte del lenguaje corporal, específicamente el que te ayuda a referir. Pone cuidado entre el espacio entre persona y persona, o persona a objeto. Tú con tu círculo cercano, por ejemplo con tu hermana, con tu mamá, con tu papá, con tu novio, tu pareja, creo que es casual, y más aquí en nuestra cultura latina, llegar y darte un abrazo o llegar y darte un beso. Mientras que cuando estás con un desconocido sería imposible de nada más llegar y darte un beso. Porque si lo hicieran por cualquier situación, por una confusión, por cualquier situación, tú te sentirías agredida y luego tu espacio personal sería invadido. Entonces, pues esto es más que nada lo que se refiere a la proxémica. ¿Qué tanto está diciendo tu cuerpo? ¿Qué tanto quieres decir acercándote o alejándote, guardando una distancia respetuosa con las demás personas? Esto pues nos serviría porque también he visto oradores que al momento de estar hablando se quedan en su tarima, en su espacio, mientras que hay otros oradores que al momento de darnos un discurso se bajan, rompen esa barrera orador público, se bajan, se pasan entre las mesas, se pasan entre los asientos y te tienen
plática más directa con el objetivo de romper esa barrera y que tú sientas más cercano al mensaje. Así que esta modalidad se puede utilizar de manera no nada más negativa para medir cuando rompen tu espacio personal, sino también para romperlo de manera positiva cuando quieres comunicar algo. El concepto de paralenguaje se trata, y yo creo que esto está maravilloso, de todo lo que tu voz, todo lo que no nada más tu cuerpo, sino también tu voz, tus ojos, tu expresión, te está ayudando a platicar. Ya no es nada más el mensaje, porque tú tienes una diferente modulación de la voz. Por ejemplo, cuando narras un cuento y haces la voz de Caperucita y luego haces la voz del lobo malvado. Entonces más bien sería como eso, el no nada más contar tu discurso, sino también ambientalizarlo, modular tu voz, hacer que utilizando el paralenguaje tu mensaje sea todavía más dirigido hacia donde tú quieres que esté. Yo ponía el ejemplo del sarcasmo porque fue lo primero que se me ocurrió. No es lo mismo decir maravilloso, ha llegado tu primo, exclamó emocionado, a decir maravilloso, ya ha llegado tu primo, exclamó con sarcasmo. Yo lo entendí así y supongo que sí se debe de entender. Y por último, pero no menos importante, dejé el tema de la comunicación interpersonal, intracultural y intrapersonal. Vamos a empezar con el concepto de la comunicación intrapersonal, que esta se refiere a uno mismo hablando con uno mismo. Lo que yo pienso, las charlas que yo tengo mí con mí y pues todo yo creo, desarrollo de pensamiento que tú tienes a lo mejor cuando te estás bañando, cuando te estás cepillando los dientes, cuando estás a punto de dormir, que tu cerebro está creando, está dando vueltas, pues ahora sí que estás teniendo una charla muy importante de tú a tú. El lenguaje interpersonal es cuando pues ya no nada más eres tú contigo, sino que ya eres tú y una persona ajena a ti o personas ajenas a ti. Y al contrario de la otra, tu intención es compartir información, participar, interactuar, estás cara a cara, o pues también puedes estar teléfono a teléfono, ahorita mismo también a través de las redes sociales, pero ya no nada más participas tú ni tu criterio solamente. Y la comunicación intercultural se refiere a cuando diferentes etnias se tratan de comunicar entre sí. Un ejemplo de esto, a lo que entiendo, podría ser que tú viajas a otro país y aprendes o hablas su lengua de ese país. Entonces ahí ya estás comunicándote interculturalmente, porque ya no nada más estás hablando con otra persona, sino que estás hablando con otra persona en otro lenguaje que no es nativamente el tuyo. Entonces pues el grado de comunicación ya es mayor, ya estudiaste más y ya estás pues a un pasito más arriba que los simples mortales. Muchísimas gracias por la atención, espero hayan quedado claro estos conceptos.